¿Sientes que tus operaciones no llegan a donde esperas? ¿Te cuesta identificar los puntos clave para entrar o salir del mercado? Este error, tan común, podría estar costándote más de lo que imaginas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una fórmula oculta que los traders exitosos usan para identificar las áreas más importantes del mercado? Hoy descubrirás cómo la demarcación de zonas puede transformar tu trading y llevarlo al siguiente nivel. Quédate hasta el final, porque este conocimiento podría ser la clave que has estado buscando. Comenzamos. Las zonas son lugares específicos dentro del gráfico en donde el precio ha tenido una gran reacción. Y un elemento importante para este tema son las velas japonesas, que es la representación gráfica del precio. Hay vela alcista de color verde y vela bajista de color rojo. Ahora bien, para poder marcar la zona dentro en la vela es importante conocer cómo hacerlo, conocer la estructura de la vela. Tiene la vela mechas tanto en la parte inferior como en la parte superior, y en la parte del medio vemos el cuerpo de la vela. En este caso es de color verde porque es alcista. En la bajista, vela bajista es de color rojo. Perfecto. Al momento de poder demarcar la zona a través de la vela, vamos a ubicar una figura rectangular entre el cuerpo de la vela y la mecha, de forma tal que esa figura rectangular llene completamente desde el cuerpo de la vela hasta la mecha, como lo vemos en este ejemplo. Vamos a cubrirlo todo. Vamos a ver a continuación los tres tipos de zonas que existen, que vamos a tomar en cuenta de forma regular para demarcar zonas. La primera es muchos toques o rechazos a un precio. La segunda es luego de un impulso fuerte hacia una dirección, encontrar fuerza por parte de la contraparte. Y tenemos una tercera, que es un precio donde la divisa encontró fuerza. Esa es la tercera. Ok, esta es nuestra teoría. Vamos a continuación a ver la zona de multitoques o de múltiples rechazos. En este caso que estamos viendo, vamos a ver en la parte superior de un gráfico específico este ejemplo en donde el precio rechaza constantemente la zona de resistencia o la zona de oferta, como también se le conoce. Es ahí en donde el precio va constantemente a esa zona, pero es incapaz de romper esa zona. O sea, el precio rechaza esa zona, por tanto nosotros marcamos esa zona y la vamos a demarcar por esa razón. En la parte inferior también puede suceder lo mismo, en una zona en donde el precio rechaza constantemente esa zona. Vamos a llamarla zona de soporte o de demanda, en donde el precio cae a esa zona, pero no lo puede traspasar, no puede caer por debajo de esa zona. El precio cae reiteradamente a la zona de resistencia o de demanda. El precio no puede traspasarlo. Ahí hay rechazo constante. Pueden haber más de dos toques. Aquí estamos viendo dos toques, pero pueden haber más de dos toques en la zona. Perfecto. Vamos a ver en el gráfico el ejemplo ya trasladado a un gráfico. Lo que acabamos de ver, vemos acá rechazos constantes del precio en esta zona. Entonces ahí demarcamos esa zona y acá vemos que esa estructura bajista y que traspasó la zona. Vamos a ver hasta dónde cayó el precio. En temporalidad de un día vemos de que el precio cayó hasta en esta zona. Marcamos en temporalidad alta para saber hasta dónde va a llegar el precio y vemos de forma clara que el precio
tiene una clara tendencia bajista y traspasó zona. Traspasó nuestra zona de rechazo de multitoque, lo traspasó. Y vamos a continuar viendo en temporalidad de 4 horas, ya habiendo marcado hasta dónde puede llegar el precio. Ahí vemos claramente que el precio cayó y tocó constantemente esa zona. Cayó constantemente esa zona y la marcamos como tal. Luego continuamos como zona, la demarcamos. Luego vemos que el precio hizo un pullback, mini pullback, y luego terminó cayendo. Y también vemos que está haciendo altos más bajos, por tanto es estructura bajista. Ok, ahora ¿qué vamos a esperar? Que el precio haga un retroceso o un descuento hasta la zona en donde hemos establecido o hemos marcado, para luego caer. O bien haga un retroceso hasta el pivot tendencial para luego caer. Es las dos alternativas que pudimos haber establecido para nuestra posible venta, para nuestra potencial venta en esta zona o más abajo. Vamos a ver ahora la zona con un fuerte impulso con una contraparte. Es este tipo de zona muy interesante, dado que estamos en presencia de una fuerte tendencia, un fuerte impulso, en este caso bajista, con la diferencia de que dentro de ese fuerte impulso bajista vamos a encontrar una vela muy pequeñita, una vela que parece muy insignificante, pero que en realidad es muy importante. Aquí vemos que luego se produce una vela muy fuerte a la baja, una vela con mucha fuerza, y esa vela pequeñita en realidad es una zona de compradores en donde intentaron apoderarse del mercado pero no pudieron, y por tanto es una zona interesante que nos va a servir para saber de que ese movimiento a la baja, como estamos viendo acá, ese impulso bajista nos muestra una vela que nos hace entender que el precio va a retornar, va a dar un descuento o un retroceso hacia esa vela pequeñita de la contraparte, esa vela de compradores. Entonces ahí, desde la mecha hasta el cuerpo, vamos a trazar una zona que es importante para esperar el precio en el descuento. Vamos a esperar que el precio retroceda hasta esa zona. Ese será nuestro punto de entrada. Vamos a esperar el precio hasta esa zona para luego esperar caer el precio hasta abajo. En el gráfico vemos un claro ejemplo. Acá vemos una contraparte. Ya acá vemos un impulso alcista, y podemos ver que hay un fuerte movimiento alcista con velas grandes, fuertes, y en el medio podemos ver esa vela que es contraparte, y esperamos el retroceso ahí y una clara oportunidad de entrada de compra hasta la zona de arriba o más abajo para luego llegar hasta nuestra zona. Vamos a ver ahora la zona en donde el precio encontró fuerza. Es una zona en la cual se produce un fuerte movimiento alcista, un fuerte movimiento impulsivo. En este caso alcista, también puede ser bajista. En este caso vamos a ver un fuerte impulso alcista al alza, y se produce ahí un retroceso, un rechazo fuerte. También vamos a marcar zonas en ambos lados, tanto arriba como abajo. De eso se trata este tipo de zona que vamos a marcar, que lleva fuerza, y marcamos esa zona arriba y abajo. En el gráfico podemos ver que ya hemos puesto las dos zonas, dado que hay un fuerte movimiento impulsivo, en este caso alcista, e inmediatamente hay un fuerte retroceso. Entonces son dos zonas importantes a considerar para demarcar nuestras zonas. Fuerza arriba y abajo, zonas arriba y abajo. Ahora ya sabes cómo la demarcación de zonas puede marcar la diferencia en tu trading y llevarte un paso más cerca del éxito. Pero esto no se queda aquí, porque en los próximos videos compartiremos más tips secretos que potenciarán tus análisis y estrategias.
Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y déjame en los comentarios tus opiniones o dudas, nos interesa responder a tus inquietudes. Pero espera, tienes mucho más que ver haciendo clic por aquí.